Bendiciones, amados hermanos, a todos en esta linda tarde. Damos inicio a nuestro estudio bíblico. Esperamos que Dios pueda consolar los corazones de todos aquellos que se sienten atribulados en este tiempo. Recuerde que Dios es primero en nuestras vidas y que Él es quien abre puertas y cierra puertas. A Dios sea la gloria. Y le vamos a orar en esta hora. Padre, te damos las gracias a ti. Encomendamos nuestra vida a ti, Señor. De seguro que nadie se perderá de aquellos que han confiado en ti, de aquellos que han puesto la mirada en ti, Señor, y que siguen esperando que de ti venga la respuesta a todo lo que estamos buscando. Gracias, Señor, por amarnos, por bendecirnos, por ayudarnos y por habernos escogido a esta linda causa, Señor, lo que es llevar las buenas nuevas y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A ti y solo a ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Nos quedamos con nuestra hermana Jessie para estas lindas alabanzas. El Señor le bendiga, hermanos. Estamos en nuestro culto de estudio bíblico. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a su intimidad. Esperamos que adoren con nosotros, que se gocen y que esa tarde sea de bendición. sirven para que nosotros le demos honor
y gloria. Gloria en lo alto. yo te rindo mi ser.
Espero que tenga su Biblia ahí cerca, que podamos gozarnos, aprender. Sabemos que estamos pasando por muchas situaciones que no son cotidianas, sino fuera de lo normal. Pero sí sabemos también que hay mucha gente necesitada y que hay también gente que está enferma, gente que está pasando por tribulaciones muy grandes, hermanos. Así que si usted está bien, si usted está en su casa, si usted puede estar conectado a este sermón, a este culto, es porque Dios le ha dado una provisión. Bendito sea Dios por todo eso. Porque estamos viendo mucha necesidad en muchos lugares, ¿verdad? Donde ponen hasta símbolos blancos porque hay necesidad de alimento. Y la verdad es que hay muchos lugares donde no podemos ir aunque quisiéramos. Pero el Señor es fiel y es justo. Y si doblamos rodillas, si nosotros también ponemos la causa delante del Señor, que lo que no podemos hacer, Él sí lo puede hacer. Amén, hermanos. Qué bendición es la que tenemos de podernos dirigir, hablar un momento de la bendita palabra de Dios, sabiendo que los días que estamos pasando son malos, son difíciles, pero para los que aman a Dios no importa la situación, el momento. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La semana pasada estábamos hablando de la carta a los romanos. Me gustaría que usted tuviera ese texto, carta a los romanos capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Hablábamos de que esta era una carta de ayer escrita para ahora. Una carta de ayer escrito para el mundo de hoy. Fue escrita hace muchos años, pero es tan como que hubiera sido escrita hoy. O sea, es tan rica la palabra, lo que nos bendice, que es como que si nos estuviera hablando en este momento. Carta a los Romanos, capítulo 1, leemos del versículo 18 en adelante. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Padre, no estamos perdiendo el tiempo, Señor, sino más bien somos y queremos ser agradecidos con usted. Nuestra dependencia ha sido suya, Señor. Hemos dependido plenamente todo el tiempo, Señor. Y cuando nos ha ido mal, es porque no obedecimos, es porque nos descuidamos, es porque nos alejamos. Y algunas veces, Señor, que vino una prueba difícil de superar, solamente era para que creciéramos en fe y confiáramos más y más en ti, Señor. Las pruebas, Padre, nos hicieron más fuertes. Las pruebas desarrollaron fe. Las pruebas, Señor, nos hicieron y nos prepararon para la próxima, Señor. Bendito seas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Así que, gloria a Dios por esta bendita carta. Hablamos acerca que esta carta fue escrita para los romanos, una carta de ayer para el mundo actual. Y esta es de las que escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba seguro que él tenía mucha curiosidad.
por llegar y viajar a esa iglesia que estaba en la capital de Roma. Una iglesia que estaba ahí en medio, sumergida de un imperio tremendo. Las noticias que él escuchó de esta iglesia no eran tan agradables. No eran tan agradables como si se hablara de la iglesia actual. Si oyéramos noticias, no oyéramos noticias tan agradables de lo que sucede dentro de las iglesias o de cómo se está comportando la gente. De tal manera, pues, que lo que le dijo el apóstol Pablo, lo que le dijeron al apóstol Pablo era noticias desagradables. Y así que él escribe esta carta, se la dicta al señor Tercio, y le dijo que tomara papel, lápiz, papiro, tinta, qué sé yo, lo que escribieron, porque él le iba a dictar algo que en ese momento era tan necesario. Este escrito es un escrito espectacular, extraordinario, con muchos conceptos que fueron escritos quizás, probablemente, ya por el año 58 después de Cristo. Pero eso es tan especial para ahora también. Pablo le dice a los romanos, deseo veros para comunicarles algo espiritual y así poderlos confirmar. Ese era el deseo de él. Y mutuamente ser confortados, les dice. Así que había algo especial en todo esto. Los objetivos de esta carta principalmente era que hacer pertinentes al mundo de hoy una carta de ayer. Eso era uno de los objetivos. Porque quiero dejarle bien claro, hermano, que el mensaje central de esta carta tiene que ver directamente con su vida y con la mía. Directamente este mensaje es con su vida. Así que eso hace que la palabra de Dios sea tan diferente, única en su género. Esta palabra fue escrita hace muchos años. ¿Y por qué tiene que ver con nosotros todavía? Y eso es lo que la hace a ella, hermanos, hacerla tan diferente, hacerla tan única en su género y en su pertinencia. Gloria a Dios por eso. También le voy a hablar, hermanos, del contexto, de lo que se habla de una generación en la cual nosotros vivimos. Tenemos ya algunos 49, 50 años. Fue una generación diferente a la generación X que está actual. Algunos venimos de 1960, 1970, 1980, pero ahora hay una generación distinta. Una generación que se ha elevado, la generación de nuestros hijos. Una generación que se le llama ahora la de los milenios. Y esta generación nace donde ahora hay en la televisión 200 canales. Ahora tenemos un internet que viaja a todo el mundo. Ahora tenemos el alcance de todas las tecnologías en un solo teléfono, un solo aparatito. Y por eso al final les voy a terminar explicando acerca de la generación, porque la palabra clave de todo esto es generación. Hay varias generaciones aquí de las que se habla, pero lo importante es que esto fue escrito hace muchos años, pero es tan pertinente hasta el día de hoy. Se escribe en el año 58 para que tenga más o menos una memoria. Y la palabra clave dijimos que es generación. Amado, recuerde, usted tiene que estar ahí escribiendo. Palabra clave, escríbela ahorita ahí y mándanos el mensaje y ponga ahí que la palabra clave es generación. Ya voy a ver si están escribiendo, a ver si alguien escribió. Permítanme ver, porque estoy viendo que no han escrito todavía. Nadie ha mandado que la palabra clave de la carta a los romanos, ¿cuál es? Generación. Vamos a ver, Dios les bendiga. No hay generación, una generación. Bueno, pero esta palabra, hermano, es la palabra clave en toda la carta a los romanos. Usted no debe de olvidarlo. Debe de tenerlo siempre en mente, en su memoria. Y la primera generación que le habla el apóstol Pablo, lo vimos la semana pasada, y era una generación perversa a la que el apóstol Pablo se refiere. Es a esa iglesia que estaba en Roma, que vivía en un mundo, en un medio pagano. Si hablamos del 2017, 2018, y ahora que estamos en el 2020, vemos a una generación que vive en un mundo totalmente igual a este, un mundo pagano. Y la pregunta es, ¿por qué se le llama generación perversa? Valdría la pena que preguntésemos nosotros. Alguien puede mandarme la respuesta si lo vimos la semana pasada. A ver, recuerde, ¿por qué se le llama generación perversa? Quiero ver si mis hermanos ponen atención o solo oyen por oír. Había algo. ¿Por qué se le llama generación perversa? El texto que leímos lo dice, el texto lo declara.
Aquí hay una generación, pero gracias hermana Yani porque está poniendo ahí generación. Nuestra hermana Gloria está escribiendo ahí también qué generación. Nuestra hermana Reina está escribiendo generación. Va, párenlo de generación y ahora escribamos. Escribamos ahí por qué se le llama generación perversa. Y sabe, es aquella generación que desafía a Dios. Tenemos una generación ahora que desafía a Dios con sus actos. Esta generación perversa desafía a Dios con sus actos. Desafía a Dios con su filosofía. Desafía a Dios con su idolatría. Con mucho respeto, tendré que decir esto. El día de ahora vimos por muchos lugares, por un helicóptero llevando una imagen. Yo no tengo nada que ver. Es problema de cada quien y conducta de cada quien. Y respeto mucho lo que puedan hacer. Pero en medio de una pandemia salir a darle tributo, lo que sea, a una imagen que es de piedra, que es de cemento, que es de madera, que no se mueve, que no habla, que no oye. ¿Cuánto lo siento? No es mi tema hablar de eso, ni hablar de religiones. Pero estamos hablando de una generación que desafía a Dios con su idolatría. De una generación que desafía a Dios con su filosofía. De una generación que desafía a Dios con sus actos. Y esa generación ahora está también. La generación que Pablo menciona es una generación que en aquel entonces era tan depravada. Era una generación que cuando lo describimos era una generación perversa. ¿Por qué? Porque desafiaban a Dios. Lo desafiaban con sus actos. Desafiaban a Dios con su filosofía, con sus verdades. Desafiaban a Dios con su idolatría. Y a esta generación es la que el apóstol Pablo le llama la generación perversa. La misma generación que tenemos ahora en el 2020. Por eso Pablo dice, y Dios los entregó. Y finaliza dando 22 características de esa generación perversa, de las cuales no vamos a hablar en este momento. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo resplandezca en medio de esta generación perversa. ¿Cuál era la palabra clave que dijimos, amados hermanos, de esta carta? La palabra clave es generación. No solo existe una generación perversa, sino que existe una generación perversa, al cual el apóstol Pablo ocupa esa palabra hipocresía. Porque es una palabra, hermanos, que para nosotros usted no va a poder describir con solo que le comience a hablar. Hipocresía es una máscara, es como decir, hermano, aquel que se pone una máscara y que oculta lo que en realidad es. Por eso, hipocresía y máscara son sinónimos. ¿Por qué? Porque habla, hermanos, del otro sector de la iglesia en Roma que estaba en pugna en aquel momento histórico. Estaba en pugna lo que era el judaísmo. Eran los judíos, aquellos religiosos que cumplían según ellos toda la ley de Moisés. Aquellos que según ellos seguían las tradiciones de sus padres, que en todo momento guardaban hasta el sábado, hacían doble ayuno cuando Dios les había pedido uno, daban diezmo de todo e inclusive de lo que Dios no había pedido. A esta generación es la que Pablo le llama una generación hipócrita, que leían la Torá, leían la ley con toda reverencia. Sin embargo, hacían cosas peores que los que pertenecían a la generación perversa. Y a ellos Pablo les dice en Romanos capítulo 2, en el versículo 21, les dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Mira el versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre, esto subrayelo, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de
vosotros, es decir, de la religiosidad de aquel entonces. Entonces hablamos de una generación perversa, pero también Pablo habla de una generación hipócrita. ¿Y esa generación hipócrita cuál es? ¿Cuál es esa generación hipócrita? Los religiosos de aquel entonces. Para el apóstol Pablo, los judíos que tenían su religión, el judaísmo. Para nuestro tiempo, todas las religiones, hermano. Hay pastores que ponen cargas sobre los miembros que ni ellos mismos pueden llevar. A eso se le llama hipocresía. Así que, hermano, le dice el apóstol Pablo, tú que predicas, tú que dices, ¿crees que escaparás tú? Si al final hacen los mismos, ¿crees que vas a escapar? Entonces el apóstol Pablo le dice que no. Y le dice en otras palabras que será desenmascarada su hipocresía de aquella generación. Como en este tiempo, hermano. Hoy vamos a conocer los que verdaderamente eran líderes. Hoy vamos a conocer verdaderamente los que eran apóstoles. Hoy dejaron que sus congregaciones, dejaron que sus gentes vean qué hacen. Algunos se han escondido, otros no quieren salir de su casa. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que salgamos de una manera equivocada, errada, a querer ser el Salvador del mundo. El Salvador del mundo es Jesucristo, el Salvador del mundo es el Señor. Pero hay gente que está dolorida, que necesita la mano. Hay gente que necesita la ayuda. Y nosotros los líderes es un deber que debemos de tener. Los liderazgos, hermanos, no son de palabras, ni son para estar sentado en una iglesia o para poner gente debajo de nuestros mandos. Los liderazgos son para dirigir. Los liderazgos son para asistir. Los liderazgos son para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Por eso el apóstol dice que nosotros tenemos que tener cuidado de la generación perversa y de la generación hipócrita. Recuerde que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Luego estuvimos viendo que entre la generación hipócrita y la generación perversa hay una generación condenada. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tenemos dos grupos en pugna dentro de la iglesia. A la generación que viene del mundo gentil, que son los perversos, Pablo desnuda su pecado y les enumera 22 conductas desagradables delante de Dios. Por el otro lado, tenemos al grupo de los religiosos, los santurrones, de los que se golpean en el pecho, de aquellos que tienen una apariencia de piedad, pero al final hacen lo mismo y quiebran la vajilla completa. Mucho cuidado. De estos dos grupos nace una tercera generación, a lo que Pablo les dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Une ambos grupos. Y así es como encontramos ahora esta tercera generación. Una generación entonces que está condenada. La Biblia lo dice. No importa si usted es hombre, si es mujer. No importa si es de la alta sociedad, que vista elegante, que tenga una gran cuenta bancaria, que tenga una corbata negra con rayitas grises y sacos negros. No importa. Que use un micrófono de solapa, no importa quién sea, que tenga las comodidades de la era postmoderna, si no tiene a Cristo en su vida, simple y sencillamente pertenece a la generación de condenados. No importa su eminencia, no importa sus títulos, no importa todo lo que haya alcanzado, no importa si está dentro de una iglesia, si está en las listas de las membresías de las iglesias más grandes o de las más pequeñas. Si usted no tiene a Cristo, está entre la generación de los condenados, de aquellos que están destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el mensaje que el apóstol Pablo está dando en el capítulo 3, que le dicta al amigo Tercio, que estaba en la ciudad de Éfeso en aquel momento histórico. ¿Cuál es la palabra clave que dijimos, amados hermanos? Generación. No todo es negro. En esta carta no piense, uy, qué feo, todo es negro. No, hermano, no todo es negro. No todo.
Para los que son de nuestra época, hermano, si usted antes iba a ver la joyería, cómo se vendía, recuerde que nosotros no teníamos para comprar, pero como nos gustaba ver, yo no sé si usted es de los que les gusta ver, e íbamos a ver las joyerías, hermano, ahí se miraba que ponían las piedras, las cosas bonitas, y si usted recuerda, siempre ocupaban cosas de terciopelo color ocre. Pero eso de terciopelo y color ocre lo ocupaban para el oro, o se ocupa para el oro. Pero para las piedras más preciosas, las cuales nunca creo que hemos visto alguna, que son los diamantes, ocupan el terciopelo negro. Terciopelo negro. Porque allí el diamante, todos sus efectos sensoriales son capturados a la máxima expresión. En aquel contraste, el diamante es espectacular, con un fondo negro. Entonces el apóstol Pablo nos presenta en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 a estas tres generaciones. La generación perversa, recuérdeme, la generación perversa, la generación hipócrita y la generación condenada. Ese es el terciopelo negro que el apóstol Pablo pone. Ahora el apóstol Pablo va a poner el diamante. En el capítulo 4 y en el capítulo 5 nos va a presentar el diamante y nos habla de una generación que a pesar de todo tiene esperanza. Oiga, qué lindo. A pesar de todo, capítulo 1, 2, 3 nos presenta a la generación perversa, a la generación hipócrita y a la generación condenada. Ese es el terciopelo negro. Eso, hermano, es, pero en el capítulo 4 y 5, él va a presentar el diamante y nos habla de la generación que a pesar de todo tiene esperanza. Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. Así tenemos entonces un cuarto elemento que es la generación, hermanos, de esperanza. Y el discurso del apóstol Pablo en el capítulo 4 es la fe en Jesucristo. Es suficiente para resolver todos los problemas de la raza humana. La fe en Jesucristo es suficiente para resolver todos los problemas de la raza humana. Él habla de Abraham en el capítulo 4, habla de David y dice que ellos agradaron a Dios y que su fe les fue contada por justicia. Luego presenta a Jesucristo, todo discurso en Jesucristo, dice, resuelve el problema de la raza humana. Por eso Romanos capítulo 5, en el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Resuelto el problema. Hasta el más vil de los pecadores, que haya nacido el extorsionador más grande, que pise cualquier territorio, tiene una esperanza a la fe en Jesús, tiene una esperanza en Jesucristo. ¿Sabe que la iglesia es portadora de esta esperanza? Nosotros somos un pueblo de esperanza. Jesucristo por eso dijo, vosotros sois la luz, vosotros sois la sal de la tierra. Porque ahora, hermano, nosotros tenemos esperanza en este mundo. Por eso la iglesia debe de estar centrada en predicar el evangelio. Yo tengo esperanza de que de esta vamos a salir más que victoriosos. ¿Cuándo? Mañana, no lo sé. El otro mes, no lo sé. Después del 24 de este mes, no lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que Dios tiene preparada mi victoria en el nombre de Jesús. Él tiene preparada. Por eso es que el evangelio, hermano, es eso. El evangelio es esperanza al perdido. El evangelio es esperanza al enfermo. El evangelio es esperanza a aquel hermano que está completamente perdido y desordenado. El evangelio es esperanza. El evangelio es esperanza a aquel individuo que está considerando el quitarse la vida como la salida a su desesperación. El evangelio es esperanza a aquel que no tiene provisión. El evangelio es esperanza a aquel que se siente desanimado por esta situación. El evangelio es la esperanza para aquel que ha perdido su trabajo. El evangelio es la esperanza para aquel que necesita protección
porque se expone en todo momento a contaminarse con este virus. El evangelio es la esperanza para aquel que se ha contaminado por diversas razones. El evangelio es la esperanza. El evangelio es la esperanza al hombre, a la mujer que está confundida por las religiones de este mundo. El evangelio es la esperanza, amados hermanos. Pierda todo, pero no pierda la fe. Pierda todo, pero no pueden quitarnos la fe. Me gusta la alabanza de Dani Berríos que dicen: me pueden quitar todo y lo que yo amo más, pero si tengo la fe, si tengo la fe, yo tengo a Cristo. No nos pueden, hermanos, arrebatar lo que Dios ya nos dio. Se recuerda esa también alabanza que nosotros cantamos: una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. ¿Se recuerda? Solamente en Cristo. No, pero no es de alabanza este momento. Así que, hermanos, tenemos una generación que está llena de esperanza. Una mirada, hermanos, al Señor es lo que puede marcar la diferencia. Y allí, hermanos, se van a resolver nuestros problemas. Yo creo, tengo fe, he leído la palabra, y yo creo que todos nuestros problemas pueden ser resueltos en la palabra. ¿Por qué lo dice, pastor? Bueno, porque el Salmo 34 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas Jehová les librará. ¿De cuántas? De todas. De todas. No una, de todas. Amén. ¿No está alegre por eso? ¿No tiene esperanza entonces que el problema de su casa, que ya la estaba perdiendo de no ser por el coronavirus, se la hubieran quitado? ¿No está contento usted que por muchas razones usted está ahorita de una u otra manera recibiendo bendición de Dios? Somos una generación de esperanza. Hay esperanza, amados hermanos, para los problemas financieros. Hay esperanza para tu problema matrimonial. Estamos en una generación que tiene esperanza para sus relaciones de trabajo y de toda índole. Estamos, hermanos, en una generación de esperanza que, si vemos con fe, va a resolverse todo. Hay esperanza para El Salvador. Sí, hay esperanza en esta generación, hermano. Hay esperanza. Pongamos la mirada en Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cuál es la palabra clave? Generación. Quinto, hermano, hay una generación santa. Y quiero hablarles de esa generación santa. Me fascina esa frase, hermano. Tengo el gusto de decirles en esta hora: nosotros, la gente de la iglesia, la gente de Jesucristo, la gente que ha sido lavada, que ha sido perdonada y que ha sido transformada, es una generación santa. Me fascina esa frase. Porque el concepto de santidad, hermano, se nos inculcó a nosotros, que era un personaje con barba, que era una persona que tenía una areola. Hermano, eso no nos hace más ni menos. No es estar en santidad, usar un vestido, la mujer usar un vestido largo, que hasta se enreden como que se van a casar. El no pintarse, no arreglarse. El hombre tenía que andar con mangas largas, con sombrero. Hermano, eso se nos pintó. Y la santidad a que se refiere el texto sagrado no es esa, es otra. Así era el problema que tenían los fariseos, los que se ponían una máscara. La generación hipócrita. Pero aquí, hermano, Dios nos habla por eso. Y nos habla, hermanos, a los santos del siglo XXI. Los que usan celulares. Los que están en el día a día con la tecnología. Los que tenemos que movernos en muchos medios. La palabra santidad, hermano, lo que significa en el capítulo 6, en el capítulo 7 y en el capítulo 8 de los Romanos,
lo que nos está diciendo es que nosotros somos un pueblo apartado, somos un pueblo escogido, somos un pueblo único. ¿Lo oyó? ¿Cuál es la generación santa? La generación santa es aquel pueblo que ha sido apartado, es aquel pueblo que ha sido escogido, es aquel pueblo que es único. Somos apartados, estamos en medio de la perversidad del mundo, vamos a la universidad, vamos a la calle, vamos al trabajo, tenemos relaciones con todas estas personas del mundo, pero no pertenecemos a este sistema. Nuestra ciudadanía no está en los Estados Unidos, nuestra ciudadanía no está en El Salvador, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Te suplico, dice el Señor, que no los quites del sistema. Recuerda eso, lo que el Señor Jesús le clama al Padre: Señor, te pido que no los quites de este mundo. O sea, no los quites del sistema. Guárdalos de este mundo. Porque aunque estemos aquí, hermano, no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al mundo celestial. Tenemos que penetrar, hermanos, cualquier lugar, los antros más oscuros de este sistema. Tenemos que convivir con la escoria de la sociedad, hermano. Y aunque nosotros, digamos, esa persona se vista de Casimir, no importa, hermanos, tenemos que interactuar con estas personas porque nosotros somos la luz de ellos. La Biblia dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice que los que hemos sido bautizados en Cristo debemos de andar como en vida nueva. Por eso, recordemos entonces que estamos viviendo la generación santa, una generación que se aparta. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo, porque hay muchas personas que piensan que por sus obras son mejores que otros. Gloria a Dios, hermanos, si usted ya cambió muchas cosas, pero su santidad no ha venido de usted, su santidad vino de Dios. Fue Él quien le transformó. Pablo da muchas recomendaciones. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. También, hermanos, Pablo dice en el capítulo 7: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Voy a decirles algo, hermano, que posiblemente esto pueda causar confusión, pero tengo que decirlo. Los santos, o sea, ustedes y yo, somos una generación santa y estamos en lucha. La vida del cristiano es una vida de lucha eternamente, pero nuestra santidad depende única y exclusivamente de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, porque todos los días estamos en batalla, pero la fuerza nos la da Dios para poder cumplirle. Ahora bien, hermano, no solo eso. En el capítulo 8 dice el apóstol Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, hermanos, que yo estoy en Cristo, ninguna condenación hay. Porque si yo caigo, el Señor me levanta. Y si le ofendo, le pido perdón. Y si alguien me daña, también yo lo perdono. Somos una generación que tiene esperanza, pero también somos una generación santificada. Usted y yo somos una generación santificada. Por eso Romanos 8:35, búsquelo, anótelo. Romanos 8:35, ¿qué dice? Usted lo canta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Hermanos, nada puede separarnos del amor de Cristo. Usted tiene que entender que nadie, absolutamente nadie, nos podrá separar del amor de Dios. Por eso el versículo 38, léalo ahí, hermano. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Nadie. Pero pastor, ¿y los apóstatas entonces? Estos son aquellos que creyeron a la fe cristiana, se levantaron en contra de la fe cristiana y al final dejaron la iglesia. ¿Y ellos a dónde quedan? Hermano, para esto hay una respuesta que le da la carta a Juan. Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Salieron, dice, hermanos, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Porque el que es de Cristo permanece en Cristo para siempre. Somos una generación santa, la cual es la palabra, hermano, que nos ha dado el Señor. Por eso, ¿cuál es la palabra que sobresale en toda la carta a los romanos? Generación. Recuerde, habíamos visto 3. Hemos visto generación santa ahora. Hemos visto una generación con esperanza, una generación santa. A ver, ¿qué más? ¿Qué más puede decir? Ahora tenemos también frente a nosotros una generación escogida. Somos una generación escogida. Teológicamente, algunos grandes teólogos podrán explicárselo. Yo no puedo explicárselo, hermano. Pero la Biblia dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El capítulo 9 de la carta a los romanos nos habla y nos pide que expliquemos lo que no podemos explicar. Dios es soberano. Él sabe por qué se escribió. Él sabe por qué se dice que él prefería a Jacob y no a Esaú. Dice Pablo, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques, para que discutas con Dios? ¿Quién eres? Pero mejor centrémonos, hermanos, en que Dios nos ha escogido. Somos una generación escogida. Hay millones de seres humanos sobre la faz de la tierra que no han escuchado absolutamente nada del cristianismo. Cuando usted le habla a un chino de Jesús, no lo conocen, no saben de quién es. Pero si les habla de una Coca-Cola, bien fácil se la toman. Y a Jesús no lo conocen. Jesús para mí no es noticia, porque Jesús para mí es mi Señor. Jesús para mí es mi Salvador. Él es mi Redentor. Él vive por fe en nuestros corazones. Él nos escogió a nosotros. ¡Qué privilegio más grande! Eso es más que suficiente para que nosotros estemos llenos de gozo. Para que nosotros gritemos en esta hora, gracias a Dios. Porque qué privilegio que nos escogió. Quiero decirle que hay gente mucho, pero mucho mejor que nosotros. Y no están entre los escogidos. Y usted y yo no sé por qué razón. Yo sé que no vio nada en nosotros. Porque él dice en la Biblia que escogió a lo más vil, a lo más despreciado, al más débil. Quizás usted no era despreciado, no era vil, pero era débil. Y Dios escogió a eso, a lo más débil, en ignorancia, sin conocer a Dios. Por lo tanto, en esta hora, si hay alguien, hermano, que pueda gritar un gloria a Dios, allí donde está, grite gloria a Dios, porque Él me escogió para esto. Por eso Romanos 10:8 dice, escuche, porque nosotros pensamos que por ir al cielo para bajar esa bendición de Dios, no. Romanos 10 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. ¿Escuchó? ¿Escuchó esto, hermano? Esto revierte cualquier maldición. Hay gente, hermano, que anda escuchando ruidos. Mate ese gato. Mate ese montón de ratas que hay ahí. Corte las ramas de árboles. Detenga el viento. Ahí anda gente que escucha ruidos. Gente, hermanos, que ve sombras. Gente que ve esto, hermanos. Sí, es cierto. Pero esto, hermanos, revierte
cualquier maldición y muerte que haya para su vida. Revierte, hermano, cualquier pobreza, cualquier enfermedad, cualquier ansiedad, cualquier espíritu de depresión, cualquier cosa que esté atormentándole, hermanos, en su situación, en su vida. Somos una generación escogida. Amén. Y si somos escogidos, fuimos sacados de la maldición y fuimos metidos, hermanos, en la bendición. Es decir, que el Señor dijo que nosotros somos plantíos de Jehová. La Biblia dice que nosotros somos de bendición y somos bendecidos. Yo no puedo bendecir si no soy bendecido. Para bendecir, debo de ser bendecido. ¿Entiende esto, hermano? Somos una generación de escogidos. Una generación escogida. Y para terminar, no solo somos una generación escogida, somos una generación desafiada. A ver, ¿cree que los podemos repetir? Primero, estamos en un mundo que tiene una generación perversa. Perversa. Estamos en un mundo que tiene una generación hipócrita. ¿Recuerda usted? Generación perversa, generación hipócrita. De esas dos el apóstol habla y dice que las dos están bajo condenación. La generación, hermano, que está bajo de condenación. Oiga, hermano, que esto es lindo poderlo aprender de toda la carta. Entonces estamos con una generación condenada, pero no estamos solo son una generación condenada. Entre esas tres, hermanos, que todos se miran mal, negro, hay un diamante. Y es una generación de esperanza. Nosotros somos de la generación que tiene esperanza en todo. Si le dicen, mire, tiene cáncer, usted tiene la esperanza que Dios lo va a sanar. Si le dicen, mire, hoy le quitamos el trabajo, usted dice, Dios me tiene uno mejor. Si usted dice, ya no tengo nada, quizás hoy, pero mañana tendré mucho. Somos una generación de esperanza. Usted dice, bueno, ahora me muero, pero me voy con Cristo. Esa esperanza vive en nosotros, hermano. Pero también somos una generación santa. Porque Dios nos santificó. Hay de aquellos que creen que ellos son los santos porque hicieron buenas obras. Sin la sangre del Cordero, tú no eres nadie. Sin la sangre del Cordero, tú no eres santo. Y somos también una generación escogida. Dios lo escogió. Pastor, Dios me escogió para mí para que sufriera. Sí, pero por un corto de tiempo. Porque luego, después que haya pasado la prueba, tú vas a ver cómo tu condición será mejor que la condición que tenías. Y en séptimo lugar, hermano, estamos viendo que somos una generación desafiada. Pablo nos está desafiando. ¿Por qué? Porque en los primeros capítulos del 1 al 11, Pablo nos está dando los fundamentos de la doctrina cristiana. Esta epístola o la carta a los romanos, escrita en el año 50, más o menos de nuestra era, hermano, es un espectáculo de 437 versículos. Hermano, hay que leerlos en casa, por supuesto, estos 16 capítulos. Una generación desafiada, hermanos, en la segunda parte nos habla del fundamento, de las cosas prácticas. Y estos últimos capítulos habla de eso, de la práctica. Porque el cristiano no son solamente palabras, hermano. El cristianismo es vida. Te ofrecen dinero debajo de la mesa. Tú dices no. Eso es vida. Eso es vida. Llevas 20 años de casado y el enemigo te hace una propuesta diferente. Nosotros decimos no. Eso es vida. Porque nosotros los cristianos no regimos nuestras vidas por emociones, sino por principios. He visto pastores que se venden. Ese es problema de ellos. Han sido desafiados y no han obedecido. Fueron hallados falsos. Recuerda aquellas palabras escritas en la pared. Menen, menen, tekel uparsin. Tu trono ha sido probado y ha sido hallado falto. Muchos serán hallados así. Hermanos, no puedo seguir por el tiempo, pero estamos viviendo en una generación desafiada. La próxima semana les traeré la conclusión a qué nos desafía el Señor.
Solo lo voy a mencionar. En primer lugar, Él nos desafía a una correcta relación con nosotros mismos. En segundo lugar, Él nos desafía con relación al gobierno, a que nos sometamos a toda autoridad. ¿A qué más nos desafía el Señor, hermano? A que nunca hagamos lo que nos conviene, sino que hagamos lo que el Señor manda. ¿A qué más nos desafía esta carta? A tener una correcta relación con aquellas personas que piensan diferentes o que hacen las cosas diferentes a nosotros. Dice, el que come carne, no juzgue al que no come carne. Así, hermanos, hemos terminado en este momento y me gustaría que si usted ha prestado atención y ha oído a qué nosotros somos desafiados. Bueno, somos desafiados también a modelar a Cristo, a modelar la vida cristiana. Jeremías dijo, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Termino. ¿Desea usted recibir a Cristo? Pastor, yo ya lo tengo. Hablo por los de su familia que no tienen al Cristo. ¿Desea usted recibirlos? ¿Desea usted recibir a Cristo como su Salvador personal? ¿Qué piensa? ¿Será que esto es muy duro para usted? Yo le invito a que reciba a Jesús como su Salvador personal. Recuerde que solamente Él es Dios. Recuerde que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Recuerde que no hay Dios como nuestro Dios. Si usted desea recibir a Cristo, hermano, hermana, son sus familiares. ¿Qué sé si Dios hizo todo esto o permitió todo esto de la pandemia para que su familia sea salva? Allí donde está, aconseje a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Y si usted va a recibir a Cristo, le invito que levante su mano derecha y le diga al Señor Jesús. Pero usted tiene que confesarlo con sus labios, con su boca, y decirle, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvarme hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Así como estamos todos, yo quiero invitarle a usted que nos pongamos de pie y nos unamos en oración. Hay personas que han pedido oración y yo le ruego que, así como estemos, si usted puede ponerse de pie, vamos a orar por la protección de nuestros hogares, hermanos. Hoy es cuando más la pandemia se está desarrollando. Vamos más de 1000 infectados. Esperamos que para mañana la noticia no sea alarmante y ojalá que en vez de aumentar baje, pero tenemos que orar, que no sea la misma cantidad como un día de estos, 60 y algo y otro día no, hermano, que pueda bajar. Oramos entonces. Padre, oro por todos los hogares de mis hermanos que en este momento, Señor, están conectados. Algunos no pudieron, Padre, otros son médicos, enfermeras, pero los que hemos podido, Señor, y aún aquellos que no pudieron, te ruego para que cubras nuestros hogares. Señor, en el nombre de Jesús, como dice el Salmo 91, Padre, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, por cuanto has puesto, por cuanto has confiado, por cuanto está puesta tu mirada en Jehová, Dios de los cielos. Padre, en ti está nuestra vista, Señor. En ti está puesta nuestra vista, Señor. Y en este momento clamamos para que todos los hogares, Señor, sean cubiertas con esa sangre preciosa. Señor, ponga muros y antemuros, para que ponga vallados sobre nuestras vidas. Y aquellos que tenemos que salir, Señor, algunos van a los bancos, otros van a supermercados, Señor, a comprar productos de primera necesidad. Te ruego, Señor, que les protejas a donde vayan, Señor. Que los guardes y los cuides. Pero no solo a ellos, Señor, sino también te ruego por médicos, por enfermeras, personal de trabajo dentro de los hospitales
ambulancias, Cruz Verde, Cruz Roja, todos aquellos que andan trabajando, Señor, exponiéndose. Padre, en el nombre de Jesús, doctores, pongan nuestras hermanas, Señor, la doctora Mónica, pongan nuestra hermana, Señor, Carolina, pongan nuestras hermanas del coro, Señor, que trabajan en enfermería, Señor, y a muchos más, Padre, que recordarme de todos, Señor, nuestra hermana Margarita, que perdió a su padre, Señor, y que ahora fuimos a lo que es el entierro, el velorio, Señor, la ponemos también. Ella está, Señor, trabajando en un lugar que es peligroso, Señor. Así que te las ponemos y las cubrimos con tu sangre preciosa. Todo, Señor, la Fuerza Armada, la policía y todos aquellos que están trabajando en súper selecto, Señor, que trabajan en Padre, en Walmart y todos esos lugares, en los bancos. Te ruego, Señor, que les protejas grandemente. Los que están en las empresas que están trabajando, Señor, protégeles grandemente, Señor. Oramos por nuestra hermana Sonia, Señor, sus hijos, que a veces salen y se exponen en el trabajo, Señor. Guárdales, bendíceles, ayúdales, Señor, para que nadie salga perjudicado. Señor, nos ponemos en tus manos. Tenemos, bendito Padre, personas que están pidiendo, Señor, alimento. Te ruego por ellos, Padre. Y de alguna manera, Señor, tú puedas hacerlo llegar hasta ese lugar, Señor. Oramos por nuestro hermano Oscar Galdame, Señor, para que tú arregles esas vías respiratorias, Señor, para que controle los nervios de nuestra hermana Marta. Oramos, Señor, por la cuñada de nuestro hermano Joaquín, Señor. La ponemos en tus manos, a ella, a sus familiares, Señor, que tenía síntomas muy parecidos, Padre. Oramos para que no sea esto, Señor. Oramos por las naciones todas, Señor. Por el rebrote que hubo, Señor, allá en lo que es, Padre, en Los Ángeles, en California, Señor. Oramos, Padre. Oramos. Nosotros no sabemos ni entendemos, Señor. Posiblemente seamos títeres del mundo, pero jamás títeres tuyos, Señor. Porque tú nos tienes por hijos. Porque somos tus hijos, Señor. Y por lo tanto, sea cual sea la situación que estén haciendo los hombres, tú no has perdido el control. Ni perderás el control sobre tu generación. Sobre la generación de esperanza. Sobre la generación santa. Sobre la generación escogida. Y sobre la generación, Señor, que tú en este momento nos estás haciendo un reto. A que te busquemos y que veamos las grandes bendiciones que vienen para el pueblo escogido de Dios. Oh, Señor, gracias por las grandes oportunidades y puertas que tú nos vas a abrir. Gracias, Señor, porque nuestra gloria postrera será mejor que la gloria primera, que el nombre de Jesús, Señor. Porque nuestras condiciones cambiarán para bien y no para mal, Señor. Porque tus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos y clamamos, Señor, para que cada hogar, para que cada mesa tenga algo en ese lugar. Tenga algo que comer. Señor, mueve los cielos, mueve la tierra, Señor. Pero en estos tiempos, tu mano poderosa y tu misericordia la vamos a ver. A ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor, amados hermanos. Esperamos que usted haya gozado la palabra. Recuerde, anote, la próxima semana, el miércoles, el otro miércoles, lo primero que voy a hacer es, mándeme el mensaje. Recuerde, nomás se conecte el próximo miércoles, mándeme las 7 generaciones. Mándeme las 7 generaciones y mándeme quiénes son la primera generación, la segunda y la tercera. Por favor, nomás se conecte, tenga listo en un papel. Si quiere, repita el mensaje para que pueda sacar y tenga listo en un papel y me lo va a mandar y va a haber una sorpresa por ahí. Así que le ruego que lo podamos hacer para la próxima semana, miércoles. Ahora a las 10 tenemos nuestro momento de oración, buscando el rostro del Señor. Este fue un programa más de Iglesia Bautista Internacional Búfalo, la hora de Dios, Tabernáculo Bíblico Bautista Búfalo, la hora de Dios en mexicanos. Dios les bendiga a todos y bendiciones. Nos vemos a las 10.